su canal de red de capacitación. Hoy continuamos con la entrevista al pastor Hans. Pastor Hans nos estuvo compartiendo en el programa anterior acerca de su niñez, de su infancia, y hoy nos va a hablar de otra etapa importante de su vida, desde los 11 años, en el cual él tuvo una experiencia, y él nos va a contar qué experiencia tuvo de allí en más su vida fue cambiando. Muy bienvenido, Pastor Hans. ¿Cómo le va? Pues muchas gracias, Timoteo, por esta oportunidad. Estoy bien, estoy sentado, tranquilo, y es un gusto compartir esta parte de mi vida porque fue una vida que me encaminó hacia Dios sin querer, queriendo, sin sabiendo realmente que Dios me estaba tomando de la mano, pero de una mano invisible. A los 11 años mi mamá se casó por segunda vez y llegué a tener un padrastro y realmente fue un hombre muy amable, muy buena gente, solo que cometieron el gran error de que un día me llamaron y me pidieron de que yo llamara a mi padrastro que le dijera papá. Y yo negué eso rotundamente. Y realmente este fue un punto en cuando esta relación con este hombre prácticamente se dañó antes de que hubiese empezado. Porque yo lo hubiera aceptado como amigo, como tío, como esposo de mi mamá, porque no tenía problemas con el hecho que se casara mi mamá. Pero de que me pidieran que le dijera papá, él tenía una convicción en mi corazón que me impedía hacer eso. Entonces empezaron años un poco complicados porque, claro, a los 11, 12 años uno entra a la pubertad y hubo los conflictos típicos que uno tiene de adolescente con los papás generalmente, pero en mi caso era que yo tenía que arreglarme con mi mamá. Mi padrastro a veces quería educarme, corregirme y se metía a mi mamá y le decía que no te metas, no son tus hijos. Y este tipo de situaciones son difíciles. Son difíciles porque en mi caso yo llegué a aprovecharme de esta debilidad, esta desunión que había entre mi mamá y mi padrastro y realmente llegué a vivir una vida muy cómoda y llegué a realmente hacer lo que a mí me daba la gana. Ahora, lo bueno de haber tenido un padrastro era que entró algo de normalidad a la vida de mi mamá. Se calmó, ya dejó de tomar tanto alcohol y también se terminó nuestro negocio en el aserradero y todo esto vino calmando la vida, la situación en el hogar, que fue un provecho. Pero yo prácticamente, como mis hermanas eran ya muy mayores que yo me crecí todavía solito y como les dije, yo hacía lo que a mí me daba la gana, que no es muy sano. Ahora, lo último que era como una obligación en mi vida hasta los 13 años era ir a misa católica. E iba, pero solo iba por mi mamá, pero no por una fe propia que la estaba empezando a perder por tanta circunstancia y también por todo lo que se observaba en mi casa. Había mucho pecado sexual, de chupaderas, de cosas feas que según yo era normal, pero como todos iban a la iglesia a cantar aleluya el fin de semana y al mismo tiempo había cosas que no eran correctas, pero uno de niño no sabía. En fin, que por estas relaciones muy feas que se daban frente a mis ojos muchas veces, de plano que me aparté de la fe poco a poco, porque seguramente un niño es sensible a lo que se podría llamar hipocresía y me di cuenta de que por un lado van a la iglesia, creen en Dios, cantan cosas a Dios y por otro lado viven en adulterio o cosas semejantes y en fin que me fui apartando en el corazón y a los 13 años después de la confirmación católica que todavía esto sí lo cumplí, pero después dije a mi mamá, ya no más misas. Entonces mi vida empezó con una cosa
me empecé a sentir un vacío en mi corazón, una pregunta grande a partir de los 15 años de que ¿por qué y para qué vivo? Porque yo ya tenía todo para lo cual mucha gente vive. Tenía dinero, carro, tenía todo por lo cual otras personas trabajan toda una vida. Entonces yo empecé a buscar la verdad, pero como había descartado a Dios, ya no buscaba la verdad en el sentido de la verdad de un Dios o de una verdad así religiosa, teológica, sino que sentía que tal vez Alemania tiene la culpa. Entonces empecé a viajar mucho desde muy joven. Entre los 15 a los 19 años ya había visitado 18 países del mundo. Estamos hablando de los 60, 70. um, y, um, pero en los viajes no encontraba tampoco lo que estaba buscando. Busqué la verdad en relaciones con mujeres. Tenía una novia y empecé una vida sexual muy temprano, que no era bueno, pero según yo, tal vez allá estaba la verdad tampoco. Luego busqué la verdad en el área de los deportes y de la fama que uno a veces puede sacar de la fama y por mi tamaño, claro que fui basquetbolista y tuvo bastante éxito, pero tampoco en el deporte encontré esto lo que estaba buscando. En fin, que ya terminando la secundaria a los 19 años, graduándome con la pregunta, ¿y qué vas a hacer de tu vida? No tenía ninguna idea qué hacer. Y lo único que seguía viajando y seguía viajando. Entonces, como no encontraba a Dios ni en el sexo, ni en el deporte, ni en los viajes, ni en consideraciones filosóficas, realmente estaba sin respuestas en la vida. Y en este tiempo, en un viaje largo que hice en el 1978, topé con una mujer en el estado de Idaho, de los Estados Unidos, y esta viejita me habló de Jesús. En mi corazón me burlé de ella porque pensé que cómo puede uno estar tan tonto de creer en Dios todavía. Según yo era una tontera, porque según yo era un ateo. Para mí estaba concluido el asunto de Dios, no existía. Pero esta viejita me hablaba de Jesús, de que Jesús aquí, Jesús allá, y que Jesús sana y habla y ayuda. Y en fin, que un montón de cosas que me decía. Y nada más le sentía lástima realmente. Fue lo único que le sentía esta. Pero yo sé una cosa hoy, que esta mujer oró por mí y por eso quiero urgentemente recomendar a todos, por favor, oren por los ateos. No dejen de orar por estas gentes porque Dios está atrás de ellos. En mi caso, 2 semanas después de este encuentro con esta viejita, Dios me habló audiblemente en la playa de Bodega Bay al norte de San Francisco, en California. Era tan claro de que me di vuelta y dije, ¿qué pasó? Porque Dios me habló al oído físicamente y yo sabía, debe haber un Dios. Y esto pasó cuando 2 semanas después de que una hermanita ya grande me había testificado de corazón de lo que ella vivía con Jesús. Y Dios oyó su clamor y Dios tuvo misericordia de un ateo. Y por eso el aprendizaje de este tiempo es, por favor, nunca dejemos de orar por las personas. En la próxima vuelta de su vida, allá puede estar Dios esperándoles. Wow, la verdad que impactante, ¿no? Porque a veces uno pierde la esperanza o a veces piensa que hay casos imposibles de que esa persona se vuelva a Dios y que pueda buscar de Dios. Sin embargo, usted experimentó en su propia experiencia ese toque de Dios, esa gracia de Dios. Y una reflexión nos ha dado una buena reflexión para los que ya estamos en el camino, pero aquel que tal vez está apartado y mira este video, y ¿qué palabra le puede dar a ese joven que, bueno, tal vez anda buscando todavía a Dios o está negando con sus actos la existencia de un Dios personal?
Hay un libro muy famoso de un autor que se llama Pablo Coelho y el libro se llama El Alquimista. Es la historia de un joven que tiene una visión debajo de un árbol en el lugar donde vive en Europa, de que va a ser muy rico, que va a encontrar oro. Entonces, según él, el oro está por otro lado. Y empieza una historia increíble que se va de Europa al norte de África, se va mucho sufrimiento, sufre, pero de todo con tal de conseguir este tesoro. Llega hasta Egipto. En fin de cuentas, para cortar la historia, por supuesto, regresa a su tierra natal, regresa incluso a este mismo árbol donde había tenido la visión de jovencito y por alguna circunstancia empieza a cavar y allá encuentra un tesoro de oro. Entonces la Biblia dice que la verdad no está lejos, está en tu boca, está en tu corazón. Dios me pudo haber hablado en Alemania, en mi caso me habló en California y en Guatemala, pero a ti te puede hablar si tú nada más le pones atención un segundo donde estés y quien seas y donde, no importa, Dios está muy, muy cerca, más cerca de lo que pensamos. Y eso es una cosa muy linda realmente. Amén, pastor. La verdad que impactante. Dios está cerca. Ese es el mensaje que queremos dejarte en este día, en este programa. Y luego el pastor falta la tercera parte de esta entrevista que nos va a hablar acerca de su llamado y de cómo Dios lo está usando en el ministerio misionero, pastoral y también de canciones. Un día también el pastor nos va a cantar una canción porque es compositor y muy buen concertista de piano, así que usted puede encontrar allí en YouTube algunas canciones que el pastor ha grabado. Así que le damos muchas gracias, pastor, por este tiempo, gracias por el testimonio, porque nos ayuda a saber de un Dios real, de un Dios que sigue obrando, que sigue hablándonos de distintas maneras, pero nunca debemos estar, digamos, dudar de la gracia y la misericordia. Y tal vez usted tenga un hijo o una hija que está lejos del camino del Señor, también hoy ellos pueden llegar a conocer y tener un encuentro con el Señor. Muchísimas gracias, pastor, por su tiempo, por su testimonio y los esperamos en el próximo capítulo también. No se pierda el próximo capítulo que va a hablarnos acerca de los viajes misioneros y acerca del ministerio que el pastor Hans desarrolla hasta el día de hoy. Dios le bendiga y recuerde, Dios te ama y nosotros también. Hasta la próxima.